Venezuela en su firmeza asegura con acierto, por cada cubano muerto habrá un yanqui sin cabeza. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Y en cada lugar del mundo hay una luz alumbrando y hay un pueblo proclamando por Cuba su amor profundo. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. 11 de la mañana, 34 minutos. Lo habíamos anunciado también desde más temprano y además recibimos nuevamente a Hernán también, que se suma al equipo para esta entrevista, que les adelantamos, seguramente nos pasemos un poquito del tiempo habitual que tenemos, porque es muy importante para nosotros estar recibiendo al ministro consejero de la Embajada de Cuba en nuestro país, Orestes Hernández. Orestes, buen día. Buen día, gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, Cuba, que está atravesando desde hace tiempo, y por supuesto acá en la radio día a día lo venimos siguiendo, un momento muy, muy especial, muy complejo a partir del recrudecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos, y que bueno, en este momento también intensifica este vínculo solidario que los pueblos del mundo le transmiten a Cuba, como supo hacer la isla con todos los pueblos del mundo a lo largo de su historia, desde la revolución en adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Debo decir primero que ayer estuve participando junto al pueblo de Montevideo en la Marcha del Silencio. Impresionante, ¿verdad? Nosotros que estamos acostumbrados en Cuba a marchas, a manifestaciones, esta tenía un sentido no diferente, pero un sentido compulgido, un sentido desde dentro. Allí vi militantes de todos los colores y de todos los matices. Me dicen que es, digamos, la actividad en Montevideo, en Uruguay, donde en realidad se desdibujan prácticamente todas las fronteras, porque tiene que ver con la memoria. Y yo escribí una pequeñita crónica ayer, cuando llegué a la casa a las 11 de la noche, todavía muy impresionado. Porque nosotros también tuvimos detenidos desaparecidos. Dos compañeros nuestros de la embajada en Buenos Aires en el año 76 fueron detenidos y desaparecidos por una fuerza de tarea del ejército argentino. Finalmente pudimos, con la ayuda del grupo argentino de antropología forense, encontrar los restos de nuestros compañeros, pero sentimos ayer que también esa marcha era por nuestros dos compañeros. Así que en realidad estoy todavía impresionado, de verdad, por ese presente que se hizo durante todo. Y sí, finalmente estamos en una situación muy compleja en este momento en Cuba. Y digo yo, en la región también. Porque esto no solamente afecta a Cuba, sino que afecta a toda la región. Ayer, como resultado de la presión descomunal de la derecha batistiana, que todavía señorea en Miami, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió enjuiciar a un grupo de compañeros nuestros, empezando por el general de ejército Raúl Castro, a partir del derribo de las avionetas que en 1996 violaron nuestro espacio aéreo. Fíjate que han estado buscando pretexto tras pretexto, claro, lo cual es parte del librito de antesala a una acción militar. Desde hace rato vienen con ese tema. Desde la primera administración, desde la primera versión de Trump, ya se venía dibujando cuál era el escenario que se podía presentar. Después vino Biden, que no movió ni un dedo para eliminar las sanciones que habían puesto Trump, 243, que se sumaron a todo el periodo completo que tenía que ver con la política de bloqueo, que no es solamente una política de bloqueo económico, comercial y financiero, sino con una política de presión realmente en todas las esferas, y que no deja fuera ninguna variable: guerra biológica, inteligencia descarada, diversionismo ideológico,
diversionismo en el sentido más estricto de la palabra, porque el encargado de negocios hoy de la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha desarrollado toda una labor proselitista tratando de también. Y esta segunda versión de Trump ha sido descomunalmente... Si uno podía pensar que habían hecho de todo, la segunda administración de Trump nos vino a demostrar que todavía quedaba mucho más. Por supuesto, bajo la conducción definitivamente del zar hoy, el que tiene que ver con la política exterior, por lo menos para América Latina, que es el desfachatado, mentiroso, pertinaz y una persona grosera, además, Marco Rubio. Que en estos días Orestes hizo un mensaje en español dirigido a Cuba. Bueno, a eso iba. Ayer, ¿no? Ayer 20 de mayo fue un día también especial, no fue un día especial solamente para ustedes, fue un día especial para la gusanera batistiana de Miami, que han pretendido durante muchos años enunciar que el 20 de mayo es el día de la independencia de Cuba, porque el 20 de mayo de 1902, luego de intervenir militarmente en Cuba, se estableció un gobierno títere en La Habana que duró 59 años, hasta el triunfo de enero. Ese día se izó la bandera cubana en el morro capitalino, ahí a la entrada de la bahía, y pretendieron presentarnos como que habían inaugurado una república realmente. Y fue una república, pero fue una república robada por todo lo que pasó durante el resto del tiempo. Yo decía el otro día en la actividad en la gran actividad en el Teatro Galpón con los artistas, yo decía, en realidad fue una república en la que hicieron de todo. Desde el latrocinio, se robaron el erario público, mataron, asesinaron, y la United Fruit Company era la dueña de Cuba. Nosotros le mandamos para allá el azúcar exclusivamente a Estados Unidos, y después nos querían vender los caramelos. Caramelos que, por cierto, le vendían también a América Latina, ¿verdad? Efectivamente, entonces ellos pretenden presentar al 20 de mayo como el Día de la Independencia. Y aprovecharon ayer, y Marco Rubio, que yo creo que se cree presidente de Cuba, porque no es cubano Marco Rubio, hay que decirlo, ¿no? Los padres de Marco Rubio se fueron a Estados Unidos antes del 59 huyéndole a Batista, aunque él pretendió, porque además mentiroso, pretendió erigirse cubano. Yo creo que Marco Rubio se ve como presidente de Cuba. Lástima que se va a quedar con las ganas Marco Rubio. Y ayer hizo un discurso al pueblo de Cuba, prácticamente como un discurso de los años 20 del siglo pasado. Por cierto, que habla muy mal el español. Habla muy mal el español, porque lo único que sabe hablar Marco Rubio es el inglés. El inglés imperial, el inglés que le pisotea la cabeza, porque le van a pisotear la cabeza. Porque son, en definitiva, descartables toda esta gente. Y ciertamente ayer hizo un discurso demagógico, como te puedes llamar, prometiendo, y por supuesto atacando a lo que ellos pretenden, que es el ataque frontal que tiene que ver con los temas de la economía y de la asfixia que han venido desarrollando durante la segunda administración de Trump. Pero yo decía que Trump llegó a niveles insospechados en esta administración. Ustedes están al tanto del embargo petrolero. Sí. Nosotros estamos en una situación de verdad energética muy compleja. A pesar de todo, se hace un esfuerzo grande. Se hace un esfuerzo grande con el tema de los fotovoltaicos que estamos instalando, algunos de ellos provenientes de China, que nos han donado algunos, otros los hemos tenido que ir pugilateando, como decimos en buen castellano, en otros lugares, a veces a precios que tú no te puedes imaginar, pero hemos ido haciendo alguna cosa. Y ayer, aprovechando el 20 de mayo, entonces decidieron iniciar un enjuiciamiento al general de ejército y a otros compañeros que participaron en aquella operación luego de la violación del espacio nuestro aéreo por 2 avionetas de una organización abiertamente terrorista. Y se inicia así, yo creo, uno de los pasos más peligrosos que tienen que ver con la situación actual. ¿Podemos recordar un poco aquel episodio? Sí, ahora claro. La televisión cubana ha difundido en estas horas un video, no lo vamos a escuchar ahora por el tiempo, pero lo vamos a colocar en nuestra web, donde aparecen 2 de los 5 Orestes, aparece Gerardo René González y Gerardo que precisamente ayudaron a enfrentar todo eso desde Estados Unidos. Bueno, ¿no? Ellos desde la función que hacían allá, ciertamente eran de los que monitoreaban a estas organizaciones, y una de ellas era Hermanos al Rescate, que es la que está detrás de todo esto. Estamos hablando del año 96. Estamos hablando del año 96. Esta organización fue literalmente creada por los servicios especiales de Estados Unidos. O sea, José Basulto, el líder de esta organización, fue claramente un agente de la CIA por muchos años. Participó en la invasión por Playa Girón.
fue de los que cambiamos por compota. O sea, Basulto tiene reflejado en sus rostros exactamente una lata de compota, porque fue lo único que... Y siempre fue Capitán Araña, hay que decir. Por eso que todavía está vivo y no murió en Girón. Porque estoy casi seguro, no lo sigo, estoy casi seguro que fue de los que quedó detrás de alguna roca esperando que lo salvaran. Capitán Araña le pusieron los cubanos. Y en realidad su actitud en este episodio estuvo precisamente asociado a este asunto. Pero hay que decir algo. En realidad esta organización pretendidamente humanitaria empezó, digamos, como para introducir en confianza todo el tema, que se presentaba como que... se dedicaban a ubicar balseros en el estrecho de la Florida. Recuerden que era la época del tema de los balseros. Avisar a los guardacostas norteamericanos para que recogieran a estos balseros y los regresaran. Presuntamente empezó así, pero siempre hubo una segunda intención. Convertirse en lo que fue después. En el año 96, quizás también en el 95, comenzaron a hacer incursiones en el espacio aéreo cubano. Incursiones de edad temerarias, ¿no? Porque ustedes saben que cualquier país defiende su espacio aéreo, su espacio marítimo o su espacio territorial. El gobierno de Cuba estuvo alertando al gobierno de Clinton en más de 25 mensajes por canales diplomáticos, normalmente como se hace. Es más, Fidel Castro, en una visita que hizo Bill Richardson, uno que fue gobernador en California, político, ya fallecido, político de experiencia, que hizo en una de sus visitas a Cuba, Fidel le mandó un mensaje a Clinton y le dijo: oye, no podemos seguir soportando esto que está pasando. Y se le mandaron mensajes oficiales a la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, al Departamento de Estado. Sabían lo que estaba pasando. Es más, el día antes de que volara Basulto con las otras dos avionetas, se le advirtió que era una zona restringida, y el Departamento de Estado y la autoridad que tiene que ver con la aviación civil en Estados Unidos advirtió a Basulto y le dijo: se van a meter en un lugar donde están en peligro. Basulto incluso llegó al extremo de llevar en un viaje a un equipo de NBC News. Es el que ustedes seguramente han visto en televisión cuando se ponen, que es cuando filman que pasean por el malecón de La Habana, y tiran las octavillas. Eso era un equipo de televisión norteamericana, lo cual demuestra también la complicidad de los medios de comunicación en todo este aparataje. Y llegó a decir que él volaba así porque Cuba no tenía capacidad para impedírselo. O sea, era una afrenta. Y de verdad que fuimos muy pacientes. Ayer lo decía el viceministro Carlos Fernández de Cosío en la mesa redonda. El gobierno de Cuba fue muy paciente en una situación muy compleja, porque sabíamos que detrás de todo esto estaba el interés de la mafia de Miami de provocar una confrontación entre los dos países. Y la paciencia, pero bueno, hay un refrán que reza que hay una gota que copa el vaso. Y ese fue justamente el 24 de febrero. Hay que decir también, porque es importante decirlo, que Basulto no estaba solo en esta actitud de malandro. Hay una película que se hizo sobre los 5, no sé si ustedes lo vieron, The Wasp, Red o Net, una cosa así, que la hizo que ahí trabajó Ana de Armas, trabajaron varios artistas, el brasileño también. Y eso fue una película hecha bajo documentación, que demuestra que las avionetas de Basulto, la Red Avispa, exactamente, sí, la Red Avispa, demuestra que muchos de los aviones de esta gente fueron donados por Willy Chirino, Gloria Estefan y su pareja, que son los magnates de la música en Miami, que dominan todo. O sea, hubo complicidad, como hubo complicidad cuando secuestraron al niño Elian González. O sea, toda esta gente, toda esta claque batistiana, porque son batistianos, de esencia profundamente batistiana, son cómplices de este tema. Y entonces ayer quieren anunciaron el enjuiciamiento de Raúl bajo presunto supuesto
de conspiración para cometer asesinato. Cuando en realidad la conspiración es del gobierno de Estados Unidos por indolente, por permisivo con esta gente. Por obvio que parezca, y vamos a hacer una pausa, ¿no? Esto de las avionetas que vos decías, cualquier país cuida su espacio aéreo también, así como el territorial y se supone que el marítimo, y cualquier nave que, por pequeña, tiene que tener la autorización, tiene que contactarse con el control aéreo del país y decir a qué va y estar identificado. Y si no, si vos no lo derribás después de varias advertencias, estás advirtiendo el riesgo a exponer tu población a lo que sea, porque vos no sabés qué va a hacer ese avión. Claro, es lo que advirtió Fidel muchas veces, ¿no?, sobre ese tema. Yo estaba recordando ahora, yo estaba en ese momento sirviendo en la oficina nuestra consular en Washington. Mira. Recuerdo como si fuera hoy que Basulto estaba prácticamente todos los días previos a este asunto en unas manifestaciones que hacían frente a la oficina en Washington. Y recuerdo ahora una entrevista que le hicieron a Basulto después de uno de aquellos viajes, donde él dijo: yo respeto las leyes norteamericanas. Y le dijeron, y las cubanas con ese tema, dicen, no existen para mí. O sea, el tipo, literalmente, en Cuba tenemos una frase que no la voy a decir aquí porque no viene al caso, literalmente obvió y desdeñó todo lo que significaba la ilegalidad de traspasar un espacio aéreo. Y Fidel lo recalcó muchas veces. Ya no estábamos en condiciones de tolerar más el asunto, porque hoy eran octavillas, pero mañana voy a hacer guerra biológica, sobre la que tenemos un expediente así en Cuba, de las veces que utilizaron métodos de guerra biológica contra la población cubana, o sencillamente lanzar bombas o lanzar lo que fuera. Entonces, se advirtió muchas veces y finalmente se produjo el asunto. Mira, hubo un gran debate alrededor del tema y de consultas con la Organización de Aviación Civil Internacional. Las avionetas fueron derribadas en territorio cubano, o sea, en agua, en cielo cubano, en el espacio aéreo cubano. Entonces, todo lo que inventaron ayer respecto al enjuiciamiento tiene que ver mucho con la patraña del invento de la fanfarria siempre de los políticos. Fíjate que además hicieron la presentación justamente en Miami. ¿Sabes por qué? Porque en ningún otro lugar de Estados Unidos pueden anunciar algo así con seriedad. Claro. Entonces es donde está la claque ir bien exactamente contando. Entonces enseguida salieron los 3 congresistas y los 6 porque además la presión es constante. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa, estamos a 9 minutos de las 12 y venimos también para conversar cómo repercute esto en Cuba, porque ya se han anunciado movilizaciones y demás en rechazo a esta decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y otros temas también que tienen que ver con la realidad del pueblo cubano. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Esta historia empezó así. Yo no canto por vos. Maya Castro celebra 20 años de trayectoria en el Teatro Solís. Una noche que quedará en la memoria. Un recorrido por las canciones que marcaron estas 2 décadas de música, junto a grandes artistas invitados. Sábado 22 de agosto, Teatro Solís. Entradas en venta por Ticantel. Si estás pensando en una escapadita, cortita, te dejamos este aviso rapidito. Llama al 2711-0711 y asegura cada segundo de tu viaje en minutitos. Asistencia al viajero SWAT. Viajamos contigo con todo. Servicio sujeto a condiciones contractuales del asegurador. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. A decir verdad, donde la realidad suena diferente.
y en cada lugar del Seguimos conversando con Orestes Hernández, ministro consejero de la Embajada de la República de Cuba en Uruguay. Hay que decir que esto que veníamos hablando antes de la pausa, esta creación, digamos, de un cargo, de una causa contra Raúl Castro, ha generado ya una serie de reacciones muy importantes en Cuba por parte del propio gobierno, de las organizaciones de la revolución, reafirmando que en realidad esto responde, bueno, incluso a la propia frustración de Estados Unidos, de alguna forma, ante la firmeza de la revolución, ¿no? Ante la realidad de que no están pudiendo con la revolución, a pesar de estos intentos de asfixiarla y demás, de los que conversábamos, Orestes, al comienzo de esta entrevista, responde también un poco a esa frustración de Estados Unidos, ¿no? Sí, mira, yo debo decir algo. Yo debo decir algo en primer lugar. Estoy hablando en temas de... Déjame referirme primero al tema del general de ejército. Sí. Raúl Castro. A ver, esto es claramente una vendetta política contra la revolución. A Estados Unidos no le importan los ciudadanos norteamericanos. No les importa. Trump acaba de decir hace 48 horas que lo importante para él es el uranio de Irán. Y en Estados Unidos se está cayendo medio mundo con los asesinatos, las cosas, los niños. Él dijo que a él no le importan lo importante ahora es el uranio. Entonces, no les interesa a los ciudadanos. Ayer el fiscal actuante dijo, quien ataca y mata a norteamericanos debe saber que vamos tras ellos. Entonces, la hipocresía y la inmoralidad del gobierno de Estados Unidos se pone en claro en este asunto. No tienen legitimidad ninguna para este tipo de cosas. Además de que es un engaño lo que han elaborado con ese tema del asunto de la avioneta, ¿no? Que ha quedado claramente que no tiene nada que ver con un asunto de complicidad de Cuba. No, Cuba estaba, como hemos dicho anteriormente, defendiendo su soberanía. No, como alguien recordó por ahí, este es un gobierno que está matando gente que va en una lancha bajo el pretexto de que son narcotraficantes. Exacto. ¿Cuántos llevan asesinados ya? Creo que sin ninguna prueba. Son casi unos 100 por ahí. Creo que casi un centenar, ¿no? Entonces no hay legitimidad. Y el asunto de Raúl tiene que ver mucho con que Raúl es parte de los símbolos de la revolución cubana. O sea, Raúl es la generación del centenario, la generación que tomó la historia, la memoria de defensa de la independencia de Cuba y trajo en el año el centenario de Martí, saltó el Moncada y no lo dejó morir. Y es el que ha construido bajo las circunstancias más complejas el proceso nuestro. Por tanto, Raúl es un símbolo, es un disparo al símbolo, realmente. O sea, además de otras cosas, es un disparo al símbolo sobre el que en realidad han estado insistiendo durante mucho tiempo, de verdad. A Fidel trataron de demonizarlo toda la vida, también a Raúl, y es lo mismo que están haciendo con el presidente Díaz-Canel, tratando de presentarlo como el tipo ineficiente, con los epítetos que tratan de usar contra él, un hombre que lo único que ha hecho es trabajar muchísimo durante el tiempo que lleva de presidente, que uno lo advierte incluso, lo tengo que decir con honestidad, lo advierte incluso en el tema físico de la persona. Sí, el esfuerzo que ha hecho, un hombre que está constantemente arriba. Sin embargo, tratan de presentar en esa dirección va el discurso que hizo Marco Rubio, como para presentar que ya esto está dicho, ahora lo que viene es lo que vamos a hacer. Mascanosa, del que tú me mencionabas afuera, tipo corrupto, hijo de Mascanosa padre, el creador de la Fundación Nacional Cubanoamericana, muerto ya hace un tiempo, hace bastantes años, que también se creía presidente de Cuba. Mascanosa también se ve como presidente de Cuba. Ya dice que tiene un plan económico listo para recuperar a Cuba. Mentira, nosotros vamos a hacer, yo lo he dicho con dolor, si la reacción domina en Cuba, Haití va a ser una pálida imagen de lo que Cuba va a hacer. Esa imagen del Padrino 2 picándose el pastel de Cuba allá en el hotel, la gente de la mafia, lo que nos va a quedar a nosotros es ni siquiera para eso. Entonces, en eso va la supervivencia de la nación. Y ciertamente, por eso, ante cada acción de este tipo se generan respuestas. Ayer fue convocado por la Federación de Estudiantes Universitarios y la Central Sindical nuestra un acto de reafirmación, de apoyo a la revolución, este sábado
Mañana viernes. Mañana viernes, frente en la tribuna antiimperialista, que queda justo frente a la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Y justamente porque está cumpliendo también años el compañero Raúl. Está cumpliendo años también el compañero Raúl. Y 95 años. 95 años. Fidel, recuerdo en un evento, no recuerdo ahora cuál de ellos, de los tantos que participaron invitados internacionales en Cuba, creo que fue un evento de cultura, una cosa así. Fidel hacía mucho hincapié en el tema de la denuncia, la importancia de la denuncia constante. Y yo creo que eso es algo que es una de las armas más importantes que tenemos hoy nosotros, y que tiene el movimiento revolucionario y progresista. Por eso cada vez que conversamos con Hernán le hablamos del tema de la necesidad de la denuncia, que nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar, se lo decimos a todos los compañeros. Y yo creo que de eso también vale para el resto de los países. Porque esto que está haciendo Estados Unidos, este escalonamiento que está haciendo Estados Unidos, puede perfectamente producirse mañana contra cualquier país de América Latina y del mundo. Bueno, los ejemplos están. Yo decía, con todo el respeto también, en una reunión con compañeros que nos invitaron del Frente Amplio, no me acuerdo por cuál de los departamentos, mañana se les ocurre decir que frente a las costas de Uruguay hay petróleo y ese pertenece a Estados Unidos, y no duden ustedes que inicien el librito, o que trabajen el librito también contra Uruguay, contra Argentina, contra cualquiera, porque además estudian las fragilidades de los procesos y estudian el entorno. Lo que hay es que ir distribuyendo la fuerza. Nos estamos preparando también para eso, lo dijo el propio presidente Díaz-Canel en tema, o sea, se están produciendo todo lo que nosotros llamamos los días de la defensa, y parte precisamente de la doctrina nuestra de la guerra de todo el pueblo. Adelante. No, antes de hacer la pausa, nuevamente, esto que se viene mencionando como una posibilidad cierta, que tiene que ver, por supuesto, con un hecho indeseable, que es un ataque, digamos, concreto. Desde Cuba se ha reafirmado en innumerables ocasiones que Cuba es un pueblo de paz y que siempre va a tener la paz como bandera, digamos. Sin embargo, vos decías, hay una preparación, se prevé, tampoco no hay una ingenuidad en ese sentido, sino una preparación y un estar listos para lo que pueda ocurrir, ¿no? En esto que vos decías también, de que se ve o se evidencia un plan que ya en otros países ha ocurrido, ¿no? De ir desgastándolo, asfixiando a ese pueblo económicamente, imponiendo una guerra psicológica contra ese pueblo. Bueno, ahora poniéndole cargos judiciales inventados en Estados Unidos a los líderes de ese proceso revolucionario, y bueno, y lo que pueda desembocar luego. ¿Hay una preparación en Cuba para un escenario así? Fíjate, hay una preparación en Cuba y una voluntad en Cuba de prepararnos militarmente, pero también para un escenario de paz y de relación civilizada. Y esta es otra de las falacias que se ha inventado contra Cuba. No sé si tienes tiempo. Tendríamos que cumplir la pausa, ¿no?, del mediodía y seguirlo, si te parece, porque tenemos los titulares del informativo. Adelante. Y venimos enseguida. Adelante. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Esta historia empezó así. Yo no canto por vos. Maya Castro celebra 20 años de trayectoria en el Teatro Solís. Una noche que quedará en la memoria. Un recorrido por las canciones que marcaron estas 2 décadas de música, junto a grandes artistas invitados. Sábado 22 de agosto, Teatro Solís. Entradas en venta por Ticantel. A decir verdad, donde la realidad suena diferente. Pueblo proclamando por Cuba su amor profundo. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba.
Seguimos en estudio con Orestes Hernández, ministro consejero de la Embajada de Cuba en Uruguay. Quedaba planteada la pregunta de Emiliano de, bueno, ¿cómo se prepara el pueblo cubano? Y también, bueno, convocando a una gran movilización antiimperialista el día de mañana. ¿Y cuál fue la reacción también del pueblo cubano ante estos hechos que vienen, bueno, de parte de Estados Unidos, ¿no? Cada vez que algún amigo, compañero o compañera de Uruguay regresa de Cuba, siempre nos dice que se sorprenden con el nivel de información que tiene la gente en la calle. Sí. ¿No? Incluso gente que tiene posiciones que adversan a la revolución, porque en Cuba no todo el mundo es revolucionario. Claro. Ni todo el mundo es comunista, como pretenden decir desde Miami. Y yo creo que el pueblo cubano es un pueblo bastante informado. Nosotros, a veces los medios nuestros de difusión no son todos lo eficaces que debieran ser en el planteo de situaciones internas de desarrollo económico, de investigación necesaria sobre determinados procesos que tienen que ver justo con la economía. Pero la gente está bien informada y la gente sabe la calaña de la que está hecho el imperio. Ahí en internet, ese balcón sucio de internet que a veces hay que discernir bien. Creo que era un noruego, no me acuerdo si era un sueco, hacía un grupo de entrevistas en La Habana a gente de verdad, de sí, calle. Ahora se ve mucho en YouTube. Sí, pero gente de calle, gente de verdad. Sí. Los hay que dicen, acaba de llegar Trump, lo he visto claramente, que no saben exactamente ni lo que están diciendo, pero hay mucha gente que dice, nosotros queremos vivir en paz aquí. Nosotros no queremos que nadie venga. Tenemos la historia por testigo de lo que Estados Unidos ha tratado de hacer siempre con Cuba. Por tanto, es importante tener en cuenta eso. Mira, yo me iba a referir al tema de la preparación de Cuba para los escenarios en relación con Estados Unidos. Claramente llevamos demasiados años preparándonos para un escenario militar. Eso no queda. Yo de eso creo que no queda mucha. Ojalá no llegara nunca, lo digo con honestidad. Claro. De verdad, porque hemos luchado mucho, hemos resistido mucho y nos merecemos de alguna manera la posibilidad de desarrollarnos y tener una economía más próspera, lo que fuere. Pero también estamos preparados para otros escenarios, ¿sí? Porque recientemente estuvo en La Habana el director de la CIA y eso también levantó mucha fue toda una operación también de Estados Unidos, ¿no? La CIA publicando fotos de la reunión. Exactamente, publicando fotos de compañeros nuestros. Nosotros no lo hicimos, siempre nosotros hemos mantenido ese tema de... Yo no sé a qué fue el tipo. Bueno, estuve en la reunión ni tampoco eso ha sido... Pero yo confío plenamente en que los compañeros que estuvieron allí le hicieron saber al representante de Trump que nosotros no somos ni una amenaza para la seguridad nacional y de que tampoco le tenemos ningún temor a lo que venga. Estoy seguro, pero de eso sí puedo dar el cuño porque yo he sido testigo muchas veces, desde Fidel a otros compañeros, en esas circunstancias. De la manera más diplomática, ustedes vieron allí que estaba un saloncito pequeño, mantelito, las rosas y no sé cuánto, pero estoy seguro que el director de la CIA se fue de allí, por lo menos teniendo la percepción de que los cubanos no somos... como dice AMLO, somos buena pieza cuando se refería al pueblo mexicano. Entonces nosotros también esto fue también una muestra al representante de Trump, que nosotros estamos en capacidad de dialogar y de conversar para tener una relación civilizada. Y eso tiene una historia, eso no parte de que, eso no es una entelequia del aire. Fidel hizo el primer viaje que hizo Fidel fuera de Cuba fue a Estados Unidos en el año 59. Bueno, y hace pocos años estuvo un presidente de Estados Unidos en Cuba. Estuvo Barack Obama con Raúl Castro. Exactamente. Otra señal que esa. Evidentemente Obama llegó a esa conclusión. Pero durante la historia de la revolución sobran los ejemplos de la capacidad de diálogo de nosotros sobre la base del respeto a la soberanía, de que se benefician ambas partes. Los norteamericanos necesitan mucho de la paz con nosotros. Porque estamos en una encrucijada allí, geográfica, que una buena relación con nosotros les evitaría una buena cantidad de problemas. Ellos saben perfectamente, porque lo saben, que nosotros somos un valladar importante para el tráfico de personas, para el tráfico de drogas, para el tráfico en general. Ellos lo saben perfectamente, lo saben los servicios especiales, lo sabe el Pentágono. No sé si lo sabe Trump o si no quiere saberlo. Ya dudo un poquito del tema de su capacidad de entender y de saber. ¿Qué me querías? Orestes, ¿cuál es la forma, porque el pueblo cubano, y comenzábamos diciéndolo también, ¿no? Se ha caracterizado en la revolución cubana
por ser solidaria, ¿no?, con todos los pueblos del mundo. En este momento particular que está atravesando Cuba, ¿cuáles son las formas de ayudar a Cuba? Hay múltiples, algunas que tienen que ver con lo más concreto y material, por ejemplo las campañas de donaciones de medicamentos que se están haciendo y otras, pero también con el combatir esta guerra psicológica, ¿no?, de la que se viene hablando, con las mentiras, con este tipo de medidas que generan mucho ruido a nivel mediático. ¿Qué necesita el pueblo cubano del resto del mundo y de la solidaridad internacional, o cómo se puede ayudar y ponerse del lado de Cuba en este tiempo? Mira, yo creo que no hay organización social y política en Uruguay, por lo menos, que es donde estoy, que no se haya incorporado a las campañas de solidaridad con Cuba, tanto en la venta de bonos para recuperar como el tema de los insumos médicos. No existe, o si existe alguna no estoy al tanto, pero todas. Anoche yo estaba hablando de que en la marcha vi todo tipo de colores políticos. Yo creo que el tema de la defensa y la solidaridad con Cuba también es un tema que traza esa línea, y por tanto estamos muy agradecidos de eso. Y siempre digo que nosotros agradecemos cada centavo y cada jeringa que se recupera y que se manda a Cuba, porque sabemos el sacrificio para la gente que eso significa, ¿no? Porque vivimos en este país, sabemos lo que la gente tiene que pasar para vivir. Por tanto, agradecemos mucho eso. Y esa parte de la solidaridad para nosotros es importante. Pero el símbolo de la movilización permanente es quizás la imagen más importante que hoy necesita Cuba. Y necesita Cuba, y necesita Uruguay, y necesita la América Latina. El hecho de que la derecha continental y sobre todo el imperio entienda que los gobiernos pueden en algún momento tener alguna posición en particular, pero los pueblos tienen el empuje necesario para eso. Nosotros agradecemos, por supuesto, cualquier gesto de solidaridad y de ayuda que venga de la organización política que sea, incluso de los gobiernos. Pero la movilización permanente es hoy la denuncia, por ejemplo, de la falacia que significa este intento contra un símbolo de la Revolución Cubana como lo es el general de ejército, la mentira que han fabricado para justificar una agresión contra Cuba, la denuncia de eso en cualquier circunstancia, en la calle o en un medio de comunicación, por pequeño que sea. Nosotros no subestimamos ningún escenario de resistencia. Por tanto, si a mí me preguntan eso, lo otro es, para nosotros es muy importante que quienes han estado en Cuba en los últimos tiempos tengan la posibilidad de expresarse y de sacar a la luz en realidad qué cosa es Cuba. Ese es parte de ese escenario de denuncia, de ese escenario de resistencia. Entonces, por tanto, en pocas palabras, la movilización permanente en todos los terrenos es quizás la ayuda que yo creo que más valoraríamos nosotros ante campañas y denuncias de lo que intentan hacer. Hay dos aspectos. Uno es, podríamos hablar mucho también de la defensa, del concepto de defensa que tiene Cuba, de todo el pueblo. Podríamos pasarnos horas en la cuestión tácticas de guerra hoy, qué utiliza Estados Unidos para atacar, que lo que menos está usando es primero la invasión con tropas, sino que apela a su tecnología. Uno supone que también la revolución, que tiene experiencia en cuidar a sus líderes orestes, está cuidando a Raúl Castro en esta realidad, ¿no? Muy particularmente, donde tenemos que a principios de este año un comando de Estados Unidos ingresó a un fuerte militar que se suponía de los más protegidos de Venezuela, y de ahí secuestró al presidente Maduro y a Cilia Flores, con otros componentes que aún no terminan de estar claros en Venezuela, y de elementos, se habrá usado elementos tecnológicos o hubo complicidad para que la defensa no actuara como debía. En fin, suponemos que Cuba, sabemos que damos por descartado que ese elemento de protección está presente. O sea, no hay que esperar una invasión tipo Bahía de Cochinos en este tiempo, ¿no? Uno supone. A ver, nosotros tenemos una doctrina de defensa, que es la doctrina de la guerra de todo el pueblo, desde los años 80. Yo doy fe de que en general nosotros estamos preparados para la defensa. Tengo también que decir que tecnológicamente nosotros no representamos una amenaza para Estados Unidos. Está claro. Siempre digo que a Fidel
no lograron asesinarlo en los más de 630 intentos de asesinato reconocidos por el Congreso de Estados Unidos, porque la defensa primera de Fidel era el pueblo. Yo estoy convencido que sucede lo mismo con Raúl y con los máximos dirigentes nuestros, ¿verdad? Si, como dijo Díaz-Canel, si en Venezuela murieron 32 compañeros defendiendo al presidente, yo tengo la certeza de que el paseo para los americanos para los norteamericanos, para los estadounidenses, porque americanos somos todos, no será un paseo de Riviera, sin hacer comparaciones de ningún tipo, porque la gente sabe a lo que nosotros nos estamos jugando, incluso muchos de los que adversan a la revolución. La gente sabe lo que nosotros nos estamos jugando aquí. Yo venía pensando eso en el camino. La gente sabe lo que se está jugando aquí. Está jugando la nación como nación. No seríamos más nunca nadie. Entonces yo creo que yo no pudiera decirte ahora, tengo la impresión de que esta va a ser la táctica que van a utilizar, que esta es la acción que van a hacer. Primero, no soy especialista en el tema. Yo sí sé que deben tener un escenario, una hoja de ruta con diferentes variables. Eso lo han demostrado. Pero nosotros tenemos también la variable de la resistencia, no como sacrificio, no como concepto del sacrificio. Yo respeto mucho todas las civilizaciones. Yo sé que hay civilizaciones que ven el tema de resistencia el martirio. Con el martirio. Pero nosotros no quisiéramos el martirio que hemos estado viviendo por muchos años, y mucho menos una guerra, que como se sabe significaría muchísimas pérdidas de vida de unos y de otros. Pero la capacidad de resistencia del pueblo ha sido demostrada por estos años, ¿no? Será de verdad una cosa muy dolorosa, pero yo sí tengo la certeza de que nos vamos a defender y que hay mucha gente dispuesta a la defensa. Estamos organizados. Yo me acuerdo que nosotros hacemos prácticas de tiro. Yo le hablaba con la vieja mía hace como una semana. Ella vive en un espacio donde tiene atrás un gran terreno deportivo, así como lo que tienen ustedes aquí. Le decía, vieja, ¿cómo está la cosa? Mi mamá, que ya está mayor, ya está grande, ¿no? Bueno, ya nos han mandado al refugio que siempre vamos 2 o 3 veces y sabemos cómo comportarnos. Yo lo sabía desde antes. Y bueno, bueno, están haciendo las prácticas de tiros en tal lugar, se sienten. O sea, no estamos durmiendo sobre los laureles. Tenemos que seguir viviendo. Usted ve, la vida tiene que seguir funcionando. Yo tengo familia en Cuba, mis hijas, y que siguen estudiando, siguen trabajando, la gente sigue haciendo. Nadie quiere una guerra, pero yo estoy seguro que enfrentaremos lo que tengamos que enfrentar. Allá y aquí, tengo que decirlo, porque debo dejarlo bien claro también, porque aquí en Uruguay hay quienes piensan también que nosotros podemos sentirnos amedrentados por lo que está pasando. Nosotros vamos a defender las propiedades y al personal nuestro a diente. Con la solidaridad, porque tenemos mucho acompañamiento, pero para que nadie con una mente calenturienta ande por ahí pensando que vamos a llegar y lo que se produzca, entonces la embajada va a ser... No, eso no va a pasar, porque preferimos, no estando allá, morirnos aquí. Eso sí creo que debe quedar claro para todo el mundo. Sí, agreguemos que el gobierno uruguayo tiene la responsabilidad también, como adherente a tratados internacionales, de proteger las sedes diplomáticas, y descartamos que cumpla eso, como ocurrió con la de Venezuela, además de que lo primero es la solidaridad de las organizaciones, del pueblo uruguayo. Una cosa breve, para algo más que Emiliano o Daniela quieran, otra de las vías que sabemos que puede apuntar Estados Unidos, Oreste, es al desgaste a nivel de la población, es decir, tratar de incentivar la protesta abierta. Ya ha habido algunos pequeños focos, llegamos hasta el incendio de un local del Partido Comunista en una provincia, ¿no? ¿Cómo enfrenta Cuba eso? ¿Cuál es la concepción con que se está enfrentando eso a partir de un malestar objetivo por las dificultades que pueda haber en la población, ¿no? Sí, yo debo decir que nosotros tenemos las mejores relaciones con todas las instituciones uruguayas, oficiales, ¿no? Incluidos los temas de protección y eso, y siempre existe una cooperación con ese tema. Para que no vaya a quedar duda, yo me referí al apoyo de los amigos nuestros, sin duda, pero debo reconocer que sí, que hay una coordinación sobre ese tema. Y sobre lo que tú planteas, mira, más de 65 años han implicado claramente un desgaste. Lo más doloroso de todos estos años ha sido, entre otras cosas, la forzada emigración cubana,
los cientos de jóvenes que han emigrado buscando otros horizontes económicos, que han sido mayoritariamente una fuerza preparada por la revolución, que no ha costado un centavo. Uh-huh. Y eso es muy doloroso, y sí, hay un desgaste claramente, se pasa mucho trabajo. A veces hay manifestaciones porque 30 horas de apagón significa un sacrificio grande para la gente. No estoy diciéndolo desde la distancia. Yo vivo en un barrio donde mi familia y yo, antes de venir también, teníamos todo ese tema y nos ayudábamos. En Cuba el pariente más cercano sigue siendo el vecino. Y se ayuda a la gente, pero hay un desgaste claramente, la gente siente. Por eso se han visto indiscutiblemente en momentos protestas, porque tanto tiempo sin... Pero lo que no es permitido es la delincuencia. Esas imágenes que se vieron de que tomaron el local del partido y quemaron el local de un partido en un municipio, quienes lo hicieron no eran precisamente quienes salieron a protestar. Incluso algunos de ellos bajo los efectos de determinado nivel de consumo de alcohol y lo que fuera. Y bueno, se enjuiciaron, y ese es otro tema importante. Hubo un funcionario importante del gobierno uruguayo el otro día en una emisora de radio, donde dijo, y estoy de acuerdo con él, nosotros no vamos a dejar que se ponga en juicio nuestra democracia. No vamos a dejar que se ponga en juicio la manera en que nosotros tenemos de organizarnos. Bueno, nosotros tampoco. Casi siempre se pone a Cuba en el banquillo como que la democracia no es allí, sino es del otro lado. Bueno, nosotros tampoco vamos a dejar que nos tiren abajo. Entonces, lo que sí está claro es que las leyes cubanas van a ser muy duras con quien intenta aprovecharse de los acontecimientos para generar caos, para generar problemas. Claro que es permitida la protesta. De hecho, muchas veces el propio presidente ha ido a lugares donde ha habido vecinos protestando y ha conversado con la gente del partido. Se ha tratado de resolver el problema, no siempre soluble por las circunstancias que tenemos. Pero lo que no se puede permitir en Cuba es que la contrarrevolución se aproveche de esas circunstancias y nos genere a nosotros el caos y la capacidad de resistencia nuestra dependerá de cómo se comporten los acontecimientos, digo yo, en el sentido de este tipo de cosas. Pero ciertamente las circunstancias no son favorables. Y que hay que entender, ¿no?, para dejar en claro y para ir cerrando, que también la respuesta de Cuba en esos momentos ante la violación del espacio aéreo constituye también de la legítima defensa que las Naciones Unidas reafirma, ¿no?, como legítima defensa. En el 1944 se reafirma esto. Entonces, creo que es claro que Cuba, bueno, sigue ratificando su compromiso con la paz, con la humanidad, con la firme determinación y, bueno, ejerciendo también ese derecho de las Naciones Unidas. Claramente. Fíjate que en Cuba fue donde se firmó por la CELAC la proclamación del Caribe, de la América Latina y del Caribe como zona de paz. Nosotros sabemos lo que es la paz y lo que es importante la paz para la región. Hemos luchado mucho por eso. Lo digo con conocimiento de causa, porque he estado en varios escenarios de trabajo internacional, incluidos los propios Estados Unidos, donde nosotros hemos tenido de verdad un esfuerzo importante en tratar de mantener la paz, incluso entre conflictos que se dan en otras circunstancias. Pero que a nadie le quepa la duda que la defensa de la soberanía es sagrada para Cuba. Eso lo ha reiterado el presidente Díaz-Canel, pero lo reiteró la señora que vende el periódico, que fue una de las que entrevistaron en esa cosa que vi, o sea, en el YouTube, video este que está una señora mayor ya grande que dijo, ella no dijo mucho, ella dijo, la estamos pasando mal, pero la soberanía nosotros no nos la discute nadie. O sea, lo que quiero decir con eso es lo imbricado que está en la conciencia popular en Cuba el tema de la defensa de la soberanía. Y esto, yo, como están cerrando, debo decir que nosotros condenamos esta acción que apunta a uno de los símbolos de la Revolución Cubana, que es el general de ejército, y a otros compañeros, y que lo vemos realmente como la intención de avanzar hacia una posible acción militar. Y para eso estamos nosotros preparándonos. Orestes, no queremos cerrar sin compartir también algunos mensajes que llegan de parte de la audiencia. Claudia dice que suelte Estados Unidos a Cuba, que tanta manía con esa tierra del Caribe, soberanía para cada pueblo. Mercedes dice muy buena la entrevista a Orestes. También otro oyente, clarísimo, muchas gracias por la información. Qué bueno escuchar a Orestes algunos de los mensajes que llegan en YouTube, no sé por otras vías
saludos, por supuesto, que siguen llegando de la audiencia. En este momento que, bueno, para nosotros era muy importante y nos hemos pasado un poco de tiempo, pero era importante poder tomarnos los minutos necesarios para entender y que tú puedas acercarnos tú de primera mano lo que está pasando en Cuba, cómo reacciona el pueblo cubano ante estas provocaciones de Estados Unidos, como de la que venimos hablando contra Raúl Castro. Y que, bueno, por supuesto habrá que estar siguiendo de cerca la situación, y como vos bien lo sabés, acá la radio está completamente a disposición de forma permanente para, además en este año en el que el pueblo cubano está celebrando los 100 años de Fidel, nada más ni nada menos, poder hacer un esfuerzo y redoblar la solidaridad con Cuba, y desde que es un espacio de comunicación también seguir combatiendo de alguna forma esa campaña mediática de desinformación y de mentiras contra Cuba y su revolución. Así que te agradecemos por la presencia. No, el agradecido soy yo, y por darme la oportunidad. Yo sé que siempre están a disposición, nos conversamos permanentemente, estamos en colaboración incluso con algunos proyectos que usted está haciendo, sobre todo el ciclo en homenaje a los 100 años de Fidel, lo cual agradecemos profundamente, y sabemos que esta es una tribuna de denuncia para nosotros, una tribuna amiga, una tribuna compañera, y bueno, también nosotros estamos a la orden en cualquier simultáneo. Gracias. Le decimos que nos hemos tomado unos minutos de lo que es habitualmente la audición del 26 a esta hora, que ya va a venir, ¿no? Exactamente, nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a las 7:30 con Mañanas de Radio, a las 10 a decir verdad. Gracias.